mucho mejor ser optimista que ser pesimista, ¿no? En cualquier caso, el optimismo te lleva a la acción y el pesimismo a la apatía, ¿no? Entonces yo creo que me parece que es como posición vital es mucho mejor ser optimista. Y luego porque creo que estamos en un nuevo renacimiento, ¿no? Donde nunca en la historia de la humanidad las personas de a pie han tenido tantas herramientas para crear y sobre todo tantas herramientas para publicar. Y además lo que sucede es que por primera vez en la historia de la humanidad también hay acceso a dinero y hay un montón de fondos de inversión deseando invertir en ideas, ¿no? Entonces parece que lo de ser emprendedor es como una nueva profesión que desde luego son oportunidades para los creativos, ¿no? Es verdad que estamos en un momento de cambio, ¿no? Y en ese momento de cambio no sabemos muy bien hacia dónde vamos. Y en ese no saber muy hacia dónde vamos, nosotros tenemos, me parece más que nunca, la responsabilidad de crear ese nuevo futuro, ¿no? Entonces, ahí hay parte, en esa responsabilidad me parece que hay una parte me parece de devoción, ¿no? Es decir, ser publicitario por primera vez puede servir de algo y no solo de conectar marcas y consumidores, sino de crear un futuro mejor, ¿no? Kevin Kelly dice una cosa que a mí me inspiró muchísimo en una de sus charlas cuando habla del futuro, donde dice tenemos que ser mejores imaginándonos lo imposible. Y ese imaginándonos lo imposible quiere decir que crearemos un futuro a partir de nuestras ideas y de nuestra imaginación, ¿no? Un futuro que no tenemos ni idea cómo será, pero en el que cada uno de nosotros será muy protagonista y será muy protagonista con nuestras ideas, ¿no? Esto quiere decir que podemos pasar de una industria publicitaria que es aburrida, que probablemente está obsoleta, que es intrusiva, a una industria publicitaria que sea mucho más divertida, donde hagamos más cosas por el consumidor, donde en general generemos experiencias de valor y contenido para el consumidor, ¿no? Y no tanto en contra del consumidor, que es un poco lo que está sucediendo ahora. En los últimos 5 años lo que ha pasado es que lo que intuíamos que era, bueno, hace 10, 15 años cuando hablamos de Internet hablamos de la red de redes, ¿no? Pero eso era un poco como una abstracción, donde realmente era muy difícil tangibilizarlo, esto de la red de redes realmente qué es, ¿no? Y lo que ha pasado en estos últimos 5 años es que entendemos perfectamente todo lo que es la red de redes y lo que es estar conectados, ¿no? Y cada vez más entendemos que vivimos como en dos tipos de ciudadanías. Tenemos una ciudadanía física, es de estar aquí, la gente con la que hablamos cada día, con la que nos vemos físicamente. Y luego tenemos una ciudadanía digital, que nadie nos ha explicado lo que es, pero que poco a poco la hemos ido experimentando y nos estamos dando cuenta que hay gente con la que solo hablamos a través de las redes sociales o gente con la que solo nos relacionamos a través de las redes sociales y poco a poco hemos ido creando una serie de hábitos digitales, si quieres, o de esta especie de ciudadanía que son totalmente distintos a los otros hábitos, ¿no? Y bien, esa ciudadanía digital pasa exactamente lo mismo que pasa en la ciudadanía real, ¿no? Donde queremos que se nos valore, queremos que se nos quiera, queremos que hablen bien de nosotros y queremos tener también la sensación de pertenecer. Yo creo que eso es básicamente lo que ha pasado en los últimos 5 años y estamos aprendiendo de qué manera podemos sacarle partido a eso, ¿no? o las marcas de qué manera tienen sentido en este aspecto, ¿no? Entonces, en toda esta especie de revolución que está pasando, lo que sucede en esta ciudadanía digital es lo que llamamos conversaciones. Y las conversaciones es, en fin, todas esas cosas que pasan en Facebook, que pasan en Twitter, los trend topics, esas cosas que además crecen como la espuma y desaparecen también de la misma manera, ¿no? Esta especie de cosa efímera que dura un día y al día siguiente desaparece. Bueno, las conversaciones, ¿no? Quiere decir que hay muchísimo más ruido de la gente que de los medios de comunicación. Y por tanto, como a nivel estratégico, por así decirlo, cada vez va teniendo más importancia la reputación de marca que la imagen de marca, ¿no? Entonces, ¿la imagen de marca qué es?
las marcas intentando posicionarse en la mente del consumidor a través de un imaginario mental, ¿no? Y la reputación es lo que dice la gente sobre las marcas. En ese escenario, las marcas no tienen más remedio que hacer cosas interesantes de verdad para el consumidor y no tomarles el pelo. Entonces, o no invadirles su espacio o no ser intrusivos, sino realmente hacer cosas de valor, ¿no? Porque si hacen cosas de valor, la gente hablará bien de las marcas y por tanto la reputación de las marcas crecerá. En ese contexto tiene sentido lo de la economía del cariño, ¿no? Porque la economía del cariño en realidad lo que dice es que si tú haces algo bueno por la gente hará algo bueno por ti, ¿no? Y eso es una cosa que estudian los antropólogos desde que vivimos en aldeas, ¿no? Y las aldeas son como micro redes pequeñas, ¿no? Que es lo mismo. Y en el fondo es el principio del comercio también, donde cuando un comerciante hacía algo bueno por la gente se lo devolvía, uno, volviendo a su tienda, y dos, hablando a los demás bien de la tienda, ¿no? Por tanto, creo que volvemos a un poco la esencia de las cosas, a hacer cosas de valor de verdad por el consumidor, a volver al trato comercial de siempre, ¿no? Es decir, yo voy a hacer algo bueno por ti, es decir, hago un buen producto que tenga cosas buenas, te lo empaqueto bien, soy sinceramente honesto contigo, hago algo que de verdad creo que tiene valor y te lo vendo por el valor que tiene, ¿no? Es un trato que tiene sentido. Y la economía del cariño quiere decir que además la red es muy reactiva con eso. Cuando una marca hace algo que tiene valor o que es interesante, la red es muy reactiva. Primero porque en el fondo nos gusta hablar de las cosas extraordinarias y cuando las marcas ponen su creatividad en hacer algo bueno por la gente, la gente retuitea o habla de las cosas que son extraordinarias. Y luego porque al final es verdad que estamos viviendo en un momento donde las marcas han sacado tanto partido de este trato injusto que es la publicidad que te vende motos, que cuando las marcas hacen algo honesto de verdad, la gente lo agradece mucho, ¿no? Una cosa que hicimos para BMW, que fue cuando lanzamos el Serie 1 hace un par de años, lo que hicimos es, en vez de invertir todo el dinero en medios que teníamos, lo que hicimos es, para comunicar el coche, lo que hicimos fue ofrecerles espacio a la gente, ese espacio en medios, a la gente para que anunciase su coche antiguo y por tanto poderse vender el coche, ¿no? Pero no solo les ofrecíamos el espacio, sino les ofrecíamos también recursos de producción para que hiciesen el anuncio de su coche antiguo. Y entonces los recursos de producción eran los guionistas del Terrat, que cogían y reescribían el anuncio con mucha más punta y por tanto los anuncios eran potencialmente virales. Y ofrecíamos también recursos audiovisuales para hacer los vídeos a la gente del coche, y a cada uno les dábamos como una especie de plantilla para que su anuncio quedase muy bonito y todo eso. Y esos anuncios salían en los banners que tenía destinados BMW para comunicar el coche. Se verá estupendo. Tercero, BMW te ayuda a que tu anuncio funcione. Te damos una página personal en nuestra web. Te ponemos en Facebook, en Twitter, en buscadores. Cuarto, así de fácil. Vendes tu coche y ya puedes empezar a disfrutar de tu nuevo BMW Serie 1. bmwanunciatucoche.com. Otro ejemplo que me gusta mucho es una cosa que hicimos para Camper, para hablar de Extraordinary Craft, que es la manera en que Camper entiende la creatividad. Y entonces lo que hicimos fue una analogía con las aplicaciones del tiempo. Y lo que hicimos fue reinterpretar los iconos del tiempo que llevaban que nunca se han reinterpretado, ¿no? Entonces convertimos cada uno de los iconos del tiempo en instrumentos musicales hechos a partir de materiales con los que habitualmente trabaja Camper, ¿no? Entonces el sol es un arpa, la lluvia es una cortina táctil que tocas y hace sonidos, en fin, toda una serie de instrumentos musicales.
pero yo te diría que el mejor de todos es una pieza que hicimos para nosotros mismos que se llama OmWriter, que es un procesador de textos que lo que hace es que te concentres a la hora de escribir o de pensar, ¿no? Y eso pasa en un entorno en el que estamos de multitarea, donde somos incapaces de centrarnos en una sola tarea, ¿no? Porque nuestra mente se ha puesto a trabajar, se ha adaptado a la forma en que trabajan los ordenadores, en lugar de que los ordenadores se han adaptado a la forma en que trabaja nuestra mente, ¿no? Entonces nosotros no somos multitarea, y como no somos multitarea, pues lo que hacemos es que trabajamos en secuencias cada vez más pequeñas, ¿no? Estamos con el correo electrónico, luego el procesador de textos, luego Facebook, luego volvemos, luego Twitter, y luego estamos trabajando en un parque de atracciones en general, ¿no? Y es muy difícil concentrarse. Y OmWriter lo que pretende es aislarte completamente de ese entorno, dándote una experiencia envolvente, con música de fondo que te serena, efectos de sonido, etc. Es verdad que el mundo es cada vez más audiovisual, y hay muchísimo agorero respecto a eso, ¿no? Como pues efectivamente estamos viviendo una etapa mucho más decadente, muy malos tiempos para la lírica, etcétera, ¿no? Pero seguramente en toda la historia de la humanidad ahora probablemente es cuando más se está escribiendo, ¿no? Y la gente cada vez escribe más en Facebook, la gente cada vez escribe más en Twitter. Por tanto, me parece, yo no tengo ese dato, pero si tuviésemos una curva de la cantidad de texto que se publica en el mundo, seguramente ahora estamos publicando más texto que nunca las personas, ¿no? Y además te diría que con mucho mimo en muchos casos, ¿no? Porque cuando tú publicas algo, no lo estás publicando al vacío, sino que sabes que hay gente que te va a leer. Es decir, tú tienes seguidores, tendrás 50 seguidores en Twitter, o tendrás 100 amigos en Facebook, o tendrás 100.000 o 200.000, ¿no? Pero todo lo que escribes, lo escribes para los demás, y estás además pendiente de que los demás lo lean y que los demás lo retuiteen o le hagan un like en Facebook, etcétera, ¿no? Por tanto, se escribe seguramente más que nunca, y además hay lectores para lo que escribes, en mayor o mayor medida, ¿no? Entonces, a mí me parece que hay gente que está aprendiendo a escribir precisamente por eso, ¿no? O por lo menos le pone atención en escribir cosas ingeniosas, ¿no? Y luego, por otro lado, el copy, como lo entendemos esencialmente, es más a nivel concepto, ¿no? Esa cosa y los conceptos siguen estando más vivos que nunca, ¿no? Lo que sí que es verdad es que la figura del copy en la agencia, que es bueno, pues eso, ¿no? La persona que trabajaba en conceptos y que luego producía titulares o escribía body copies y todo eso, es verdad que se está reinventando, ¿no? Y eso es porque cada vez más trabajamos menos en comunicar y trabajamos más en hacer, ¿no? Y en trabajar en comunicar, y de pasar de trabajar en comunicar a trabajar a hacer, al final lo que necesitamos son cada vez más inventores y menos redactores, ¿no? Al final un redactor es alguien que tiene un buen pensamiento deductivo, ¿no? Y entonces el pensamiento deductivo sigue siendo muy válido para cualquier invención, ¿no? Pero no, ese pensamiento deductivo cada vez menos lo utilizamos para escribir copies y titulares, sino que cada vez más para abrir ideas, ¿no? Por tanto, los redactores, aunque no solo los redactores, sino cualquier persona que esté en una agencia de publicidad, es cada vez más un inventor que un comunicador. Lo que pasa es que con esos inventos comunicamos más que nunca, ¿no? El ejemplo que te acabo de dar de Camper, donde nosotros inventamos una aplicación del tiempo, eso es un trabajo estratégico, ¿no? Hacer una analogía entre cómo hacemos la creatividad en un sitio, para explicarla cogemos una analogía que se entienda perfectamente, y así y comparando las dos cosas entiendes perfectamente cuál es la visión de una marca, ¿no? Es un trabajo muy deductivo, muy de copy. Lo que pasa es que al final lo que ha hecho es un invento, donde no hay absolutamente ningún ejercicio de redacción en todo el proceso, ¿no? Yo creo que ha sido este marzo o este abril, los de Havas han hecho un estudio muy interesante que se llama las Mindful Brands, que quiere decir las marcas que significan algo para ti, o las marcas importantes. Entonces le preguntaron a 50.000 personas
qué marcas no les importaría que desapareciesen mañana. Y el 70% de las marcas podían desaparecer mañana. Perfectamente nadie las echaría de menos, ¿no? O sea, con esto lo que quiero decir es que, para hacer números directos, que seguramente no son así, el 70% del trabajo que estamos haciendo no sirve absolutamente para nada, porque esas 70 marcas que hemos construido podían desaparecer mañana y nadie las echaría de menos, ¿no? Entonces, el consumidor es, por tanto, mucho menos receptivo a los ejercicios tradicionales de marketing y de publicidad, ¿no? Y por dos cosas: una, porque su consumo de medios es cada vez más complejo y por tanto se expone menos a la televisión, por ejemplo, donde los teníamos muy concentrados y decíamos cosas. Y segundo, porque ya es muy impermeable a los mensajes publicitarios, porque el consumidor sabe perfectamente cómo es el juego, cómo es la trampa publicitaria, ¿no? Y es verdad que se está volviendo más a lo esencial, a las cosas que tienen valor para él y todo eso. Estamos viviendo un contexto socioeconómico muy concreto, ¿no? Hace 10 años les preguntaban a los americanos qué querían ser en un futuro y decían ricos. Ahora se lo preguntan y dicen que quieren ser felices, ¿no? Entonces se conforman con tener, pues, una casa normal, una familia normal, coche normal, y que todo funcione, que no pasen hambres y que tengan buenos ratos, ¿no? Entonces, en esa vuelta a lo esencial, me parece que el consumidor se focaliza mucho más en lo que le interesa, ¿no? En cuanto a medios, en cómo contactar con el consumidor, es decir, cómo estar en su mente, lo bueno de las redes es que son muy darwinianas y solo sobrevive lo extraordinario. Y solo sobrevive lo extraordinario porque cuando tú hablas de algo que está sucediendo, solo hablarás si es extraordinario. Entonces, todo lo que no es extraordinario, todo lo que no es interesante, eso no va a tener ningún tipo de reproducción en la red. Y lo otro sí. Entonces, esa es, yo creo, la forma correcta de entender nuestra relación con los consumidores, ¿no? Si les hacemos algo extraordinario para ellos, entonces llegaremos a su mente, ¿no? Nos dejarán un hueco, serán receptivos y además hablarán bien de nosotros, ¿no? Si no les ofrecemos nada extraordinario desde ningún punto de vista, de valor añadido, que sea ingenioso, que sea interesante, que sea de utilidad, no nos van a hacer caso, ¿no? Entonces me parece que eso es un poco lo que está sucediendo ahora, ¿no? En el 97, Radiohead lanzó un disco que se llamaba In Rainbows. Entonces, en el 97 fue ese momento donde la piratería estaba ya totalmente extendida, donde los cantantes llamaban piratas a sus propios fans, donde Madonna dejaba de vender 20 millones de discos para vender 200.000, Britney Spears lo mismo, etc., ¿no? Y todo el mundo pirateaba descaradamente, y era algo imparable, y para proteger su música los artistas, además de insultar a sus fans, hacían cosas que no tenían ningún sentido, como para proteger su música. Yo me acuerdo que compré un CD en aquella época y no pude ponerlo en un reproductor de música, porque era una aplicación que solo podías ver en el ordenador para evitar la copia del CD, ¿no? Un sinsentido, vaya. Entonces, en ese momento, Radiohead lanza su último disco, una de las bandas más grandes del planeta, y dice, chicos, ya sé que lo vais a piratear. Entonces, además lo vais a piratear porque yo haría lo mismo. Si fuese vosotros, no tuviese dinero, y si lo puedo conseguir gratis, yo haría exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, como lo vais a piratear, os lo pongo aquí ya de descarga gratuita, acceder a nuestro servidor. Además, vamos a poner mucho ancho de banda para que lo descarguéis en un segundo, y os vamos a dar todo el material que necesitéis, carátulas, el libreto, etc., ¿no? Pagadme lo que queráis. Si creéis que no tenéis que pagarme nada, no me pagáis nada. Si creéis que me podéis pagar algo, me pagáis algo, ¿no? Y Radiohead habla de que esa ha sido su operación de marketing más exitosa de todas, ¿no? La generosidad no es necesariamente un trato, es decir, no se puede ser generoso 5 a cambio de 6, ¿no? Pero es lo mismo que la creatividad. La creatividad tampoco puede ser un trato. Tú no haces un trato con la gente, decir, yo soy creativo contigo 5 a cambio de que tú me devuelvas 7, ¿no?
pero sí que es una actitud y una visión, ¿no? Entonces, si en cualquier briefing de publicidad nosotros añadimos una línea que ponga, hagamos, además de todo lo que pide el brief, hagamos algo que sea interesante para el consumidor o hagamos algo bueno para el consumidor, eso tiene que cumplir exactamente los mismos objetivos, pero lo hará de otra manera que probablemente sea muchísimo más rentable, ¿no? Seth Godin hablaba hace unos meses, una cosa así, en vez del ROI, del Return of Investment, él hablaba del Return of Involvement, que es bueno, pues que la gente se sienta pues eso, de alguna manera abrazada por lo que hace el anunciante. A mí me gustaría más incluso hablar del Return of Love, si es que se podría hablar de eso, ¿no? Porque si es Return of Love quiere decir que en vez de consumidores tienes fans, y si en vez de consumidores tienes fans quiere decir que tienes un ejército de gente que son medios de comunicación hablando bien de ti y defendiéndote, ¿no? Y eso es como me parece que hay que entender lo que está pasando ahora en el mundo, ¿no? Donde no tienes un canal de comunicación, sino que puedes tener millones de canales de comunicación hablando bien de ti y dándole patrimonio a tu reputación de marca, que en el fondo es de lo que se trata ahora, ¿no? Diría que fundamental, antes de nada, me parece que el requisito indispensable es que sean buena gente, ¿no? Porque al final estás el 80% de tu tiempo en un sitio y no hay nada peor que llegar en un sitio donde haya rencillas, codazos, en fin, más maniobras destructivas que constructivas, ¿no? Entonces yo creo que lo principal es buena gente, si no todo lo demás de verdad creo que no tiene sentido, que no sirve. Y luego gente con iniciativa, que es esa cosa de llevar a cabo las ideas que tienen, ¿no? Donde me parece que las estructuras cada vez son más pequeñas y necesitas gente que sea capaz de autosuperarse, que sea proactiva, que proponga cosas, que si tiene limitaciones, que haga las cosas, que si no tiene presupuesto, que se busque la vida en general y sobre todo que defienda apasionadamente sus ideas y haga todo lo posible por llevarlas a cabo, ¿no? Leí hace poco que dentro de 15 años el 70% de las profesiones serán nuevas profesiones, es decir, dentro de 15 años el 70% de nosotros estaremos haciendo cosas que ahora mismo no sospechamos, ¿no? Entonces me parece que hay que, y seguramente nosotros los que nos dedicamos a este mundo seremos los primeros, ¿no? Sospecho que yo estaré haciendo una cosa totalmente distinta y si queremos hacer una cosa distinta lo mejor que podemos hacer es desapegarnos de lo que sabemos hacer, ¿no? Porque lo mejor es, me parece, ir con la ola, aprender cosas nuevas, desaprender cosas que sabemos y evolucionar de la forma más fluida posible.